Vamos a comenzar entonces con los aportes y reflexiones de nuestros invitados presentes aquí en la mesa. En primer lugar, vamos a escuchar a uno de los prologuistas de Hombre de Palabra. Le damos entonces la palabra al señor Eduardo Anguita. Bueno, muy buenas tardes. Creo que este clima festivo indica que este libro ha llegado en el momento adecuado, ¿no? Tuve la suerte, quizás el privilegio de haber podido charlar unas cuantas veces con Agustín hace aproximadamente un año, y hoy está, Hombre de Palabra. Veo muchas caras, por supuesto, de gente muy representativa. Con muchos de ellos me une haber pasado años de compromiso y de lucha, y a muchísimos otros que son muy representativos de este proceso de estos últimos años del kirchnerismo. Y me parece que este libro expresa con una claridad meridiana algunos de los logros más importantes y que merecen una reflexión que Agustín la puso en palabras. En realidad, aún si uno no hace memoria, leyendo este libro se da cuenta del proceso de construcción colectiva que fueron los debates parlamentarios. Y yo creo que Agustín lo refleja muy bien en este libro, porque él cuenta en el primer capítulo, como ingeniero que es, cuál ha sido la concepción con la cual articuló el lugar que él se reservaba como presidente del bloque para liderar los debates parlamentarios. Una cosa muy llamativa, y esto lo digo sin conocerlo tanto a Agustín, pero cualquiera que lo vea a Agustín es una persona que es hombre de palabra, pero de palabra medida en general. Sin embargo, cuando uno piensa en alguien que tiene la construcción de ingeniero y piensa en el discurso parlamentario y lee estos discursos, va a pensar que estos discursos estaban escritos con una puntuación ya y una gramática propia de la letra escrita. Y sin embargo, es curioso que este discurso él lo iba elaborando y lo largaba de una. Y esto, digo, cuando ustedes lean el libro se van a encontrar con esto que, a mi modo de ver, tiene que ver con la identidad, de que cuando uno eslabona un discurso, el apoyo del material informativo, la escucha que tiene sobre los discursos anteriores, pueden ser un punto de partida, pero en determinado momento también es como aquel equilibrista que prefiere salir sin red y largarse tal como es. Me parece que Agustín en ese sentido hace gala de una capacidad extraordinaria. Yo les quiero leer 2 o 3 párrafos de lo que a mí me parece nodal de los últimos años, que es el debate de la 125, y después hacer 2 menciones más. Agustín hace un reconocimiento muy grande a todos los que trabajaron en la elaboración, y especialmente a Alberto Cantero, que presidía en Diputados la Comisión de Agricultura. Y cuenta cuáles fueron las modificaciones que hizo Diputados al proyecto inicial, y que me parece que demuestran la profundidad de la comprensión no solamente del fenómeno agrario en la Argentina, sino de lo que es la construcción política. Les voy a robar 2 minutitos nada más. Dice, desde el bloque oficialista salimos, esto es el discurso de Agustín, no es el análisis que está previo al discurso. Desde el bloque oficialista salimos con una idea clara de lo que teníamos que hacer esta semana: tratar la problemática de las retenciones móviles, abordar un viejo anhelo de las entidades del campo, especialmente de la Federación Agraria Argentina, que es la reforma de la ley de arrendamientos, y elaborar otro proyecto, aunque esto último no pudimos lograrlo, seguramente lo haremos en las próximas semanas, que es gravar con el impuesto a las ganancias a los pools financieros agrícolas. Digo, este párrafo en este momento me parece que tiene un valor extraordinario. Y después cuenta cómo fue trabajando él para discriminar a quienes estaban cerca de los puertos, a quienes estaban lejos de los puertos, a quienes tenían unidades de producción grandes, a quienes tenían unidades de producción pequeñas. Y un proceso que además
para quienes tenían unidades de producción grandes, el pago de las retenciones móviles iba a ser gradual de acuerdo a la cosecha. Yo quiero leer esto. Dice, reformulamos todo el sistema de controles y reintegros. Permítanme leer cómo lo hicimos. Acá lee. El 85% de nuestros productores va a quedar fuera del alcance de la resolución 125. Repito, 85%. Segmentados, como se nos pedía, pero hicimos algo más. Ante un reclamo de intendentes, productores, presidentes comunales y entidades agrarias, pusimos más la mirada en los productores más pequeños, aquellos que antes del 11 de marzo, no se refiere al 11 de marzo del 73, se refiere al 11 de marzo que fue el día de 2008 donde se anuncian la decisión de las retenciones. Segmentamos como se nos pedía, pero hicimos algo más. Hasta ese entonces pagaron una retención del 35%. Nos explicaron que ya era momento que nos explicaron que ya en ese momento la situación se les hacía difícil, que tenían problemas o inconvenientes, pero por sobre todas las cosas entendimos la necesidad de contemplar la escala. Todos los que produzcan entre 0 y 300 toneladas por el sistema de reintegro van a pagar una retención del 30%, es decir, 5% menos. Los productores de entre 300 a 750 toneladas van a pagar el 35% de retención, lo mismo que pagaban antes del 10 de marzo. Los productores de hasta 1.500 toneladas van a pagar el 35% por las primeras 750 toneladas, como era hasta el 31 de marzo. Para el resto, entre 750 y menos de 1.500, va a regir el diferencial de la alícuota. Quizás esto resulte técnico, pero quizás, a mi modo de ver, son de las cosas que uno tiene que entender, que esta discriminación positiva, esta discriminación que llevaba a que el 85% de los productores agrarios argentinos estuvieran excluidos de esas retenciones móviles, no solamente es lo que permitió que hubiera aliados al bloque del Frente para la Victoria, sino también que se comprendiera profundamente este proceso que Agustín lideró. Cuando se decía que el Congreso era una escribanía de la presidencia, hay que entender que esto, tal como yo les leía recién, fue el resultado de una convocatoria o de las consultas a una cantidad de dirigentes. Muchos recordamos dos cosas que les quiero mencionar y después voy a hacer dos menciones más porque hay mucha gente, pero además mucha gente que tiene cosas para decir, entre ellas el autor. Les quiero decir dos cosas. Una, está relatado acá y muchos lo recordarán. Agustín Rossi vivió varios aprietes. Uno de ellos, un domingo a la mañana en la puerta de la casa, encabezado por el presidente y el vicepresidente de la Sociedad Rural de Rosario. Está contado acá, la mujer y los hijos subieron a un auto y tuvieron que negociar que los dejaran salir, después de lo cual él se quedó a bancar todo eso. Ahora, fíjense cómo contrasta una cosa con la otra. Por un lado, un trabajo de elaboración frío, sensato, que permitía reestructurar el lugar de los distintos actores sociales, y por otro lado, algo que hasta el día de hoy, que yo sepa, la Sociedad Rural de Rosario todavía no le pidió perdón a Agustín Rossi. Y quiero mencionar lo último porque muchos recordarán la foto en la cual la Federación Agraria, en nombre de Eduardo Bussi, reconoció a Agustín Rossi el esfuerzo y una foto de un abrazo. Lo que quizás muchos no recuerdan, y acá está contado, es que el 11 de marzo la Federación Agraria estaba en otra dimensión. Estaba precisamente luchando contra la cadena de valor y estaba en los puertos, y creo que eran Cargill, y no me acuerdo cuál es la otra de las empresas, en los puertos, reclamando contra lo que era el monopolio de estos sectores. Me parece que la lectura de este capítulo, como del resto de los capítulos, también nos invita a mostrar que esto, si bien
es una rendición de cuentas que me parece extraordinario, que cualquier dirigente cuente lo que ha hecho con su propio punto de vista y con los datos, pero además es una historia que está abierta, porque muchísimos de los temas que hoy están en debate en la Argentina también quizás estén tratados con la misma puntillosidad con la que fue tratada la 125 en diputados, y a lo mejor no somos conscientes, o a lo mejor la lectura de esto ilumina a muchísimos dirigentes, a muchísimos representantes y a la sociedad en su conjunto a entender que la dinámica de los acontecimientos a veces lleva a ciertos actores estar plantados en el puerto contra Cargill, después estar con la sociedad rural, de repente dar un abrazo y después volver a las calles contra este proceso que fue uno de los procesos más vibrantes y que creo que dejan muchísimas enseñanzas. No pensaba hablar más, pero simplemente quiero hacer referencia a que Agustín no solamente hace un reconocimiento a todos sus compañeros de bancada, sino que en los discursos suele hacer referencia a muchísimos legisladores en actividad o con mandato cumplido que han sido representantes de otras fuerzas políticas. Hace una mención muy interesante, y con esto termino, porque es un nombre que seguramente a Mario y a muchísimos de los que están acá nos llega muy profundamente, que él, cuando en otro de los debates extraordinarios, que fue el de la estatización de Aerolíneas Argentinas, dice que hubo 2 diputados que votaron en contra de la privatización y menciona a Alberto Natale, del Partido Demócrata Progresista de Santa Fe, comprovinciano de Agustín, y a Germán Abdala. Y me parece que el hecho de mencionar a Germán Abdala es también una muestra en un debate de este tipo, que es un mensaje para todos. Bueno, Agustín, muchísimas gracias por este libro. Creo que todos te lo vamos a agradecer y por supuesto a todos les recomiendo cariñosamente la lectura en profundidad de Hombre de Palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo, por tus aportes, por tus reflexiones. Queremos agradecer la presencia en la sala del señor Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, doctor Carlos Tomada. A continuación le vamos a dar la palabra al senador nacional Miguel Ángel Pichetto, presidente del bloque del Frente para la Victoria. Bueno, buenas tardes. Gracias, Agustín. Gracias por la amistad y por permitirme decir algunas palabras sobre tu libro, sobre los momentos intensos que hemos compartido, momentos también de tensión, y sobre los importantes debates librados en esta última década, que ha sido una década de transformación, de igualdad, de derechos recuperados muy valiosos. 8 años en la presidencia de un bloque de diputados es un mérito en sí mismo, y haber conducido, digamos, con firmeza, con convicción, defendiendo las propuestas del gobierno es un hecho altamente meritorio, que muchos descalifican o desvalorizan en esta Argentina, que creo que tiene mucha ignorancia cuando aborda la temática parlamentaria. En los países modernos, que tienen además un gran desarrollo de la vida parlamentaria, especialmente en el parlamentarismo europeo, a nadie se le ocurriría decir y analizar el Parlamento inglés cuando vota el 95% de las leyes que se votan son y tienen origen en el Poder Ejecutivo, en el primer ministro. Nadie diría jamás que ese bloque oficialista es un bloque que configura o conforma una escribanía. En general, en los países de acentuado parlamentarismo, la mayoría de los proyectos que se tratan son casi en un 90-95% proyectos originados en el gobierno, en el Poder Ejecutivo.
También hay una incomprensión sobre el rol de los oficialismos. Casi diría también una gran ignorancia. Un montón de fábulas que se dicen en algunos programas políticos de periodistas que hacen análisis político, que creen que los parlamentarios son libres pensadores. Seguramente que hay temas, Agustín, que compartimos que tienen que ver con la conciencia, con el pensamiento muy fuerte a nivel individual, pero en la gran mayoría de temas corresponde el principio de encolumnamiento, de orden con el presidente, con el proyecto político que uno defiende. O sea que en el Parlamento no hay almas puras y libres que andan vagando por ahí y votan como se le da la gana. Eso no haría funcionar a ningún gobierno. Sería un planteo de absoluta ingenuidad. Y lo que ha demostrado Agustín a lo largo de su gestión parlamentaria es principalmente un esfuerzo por llevar adelante las iniciativas que impulsaba nuestro gobierno, canalizar el debate. Esto surge de su libro, menciona las principales leyes. Recién Anguita mencionaba la famosa 125, un debate que dimos en ambas cámaras. Y hay una parte interesante donde él reflexiona y dice, bueno, en otras épocas el oficialismo se conformaba con que sacar la ley. El debate lo ganaba la oposición. Yo creo que nuestra naturaleza, nuestra predisposición, la actitud que tuvo Agustín y el bloque de legisladores es a dar el debate en todas las circunstancias, no solamente a sacar la ley, sino también ganar la discusión en el seno de la sociedad y en el ámbito del Parlamento cuando se debatía. Menciona algunas leyes que son también una gran vocación de la decisión política de Néstor Kirchner y de la presidenta. Después de la 125, que configuró indudablemente una derrota parlamentaria, en menos de 60 días estábamos tratando en ambas cámaras, en un debate realmente muy importante y en el cierre de la discusión, estábamos tratando la recuperación de las líneas argentinas. Y ahí nomás, también en un discurso de mucha valía, trabajamos sobre el tema de la movilidad de los jubilados, que algunos decían que iba a ser insignificante, que no iba a alcanzar. Ustedes recordarán ese debate. Y después avanzamos en la recuperación definitiva de las AFJP, donde también Agustín hizo un cierre extraordinario. Y quiero mencionar un tema que Agustín lo define en el libro como una belleza legislativa, que es el tema de la ley de matrimonio igualitario. Un tema que indudablemente en todos nosotros, incluso para los hombres de mi generación, la visión hétero, había toda una serie de tabúes, prejuicios en el marco del debate que se pusieron a contraluz. Digamos, fue una ley votada con emociones y indudablemente también descubrimos que había gente que sufría porque no era comprendido ni entendido por la sociedad. Ni hablar del rol de la Iglesia y de algunos obispos, especialmente los de La Plata, Monseñor Aguer y Monseñor Marino. Yo ahí te quiero dar un aporte personal. Yo los definí como príncipe de las tinieblas en ese debate. Agustín estuvo más prudente, pero lo que nosotros vemos ahora es que también esas ideas, estos debates que abrimos, como la igualdad de género, el derecho a la felicidad, que es el verdadero derecho humano de toda gente, de toda persona. Es uno de los principales derechos que muchas veces los hombres o las mujeres dejan pasar y dejan pasar también la vida y pierden ese derecho. El derecho a ser feliz, que es la opción que nosotros sostuvimos en la comprensión de muchos hombres y mujeres que querían ordenar su vida, poder tener una legislación que los
amparara, que tuvieran la misma posibilidad que los heterosexuales. Así que en este sentido quería rescatar estas leyes y estos debates y este aporte que hace a la comprensión fundamentalmente, Agustín, de lo que es la tarea parlamentaria, de cuál es el rol de un presidente de bloque, que es el de ordenar, el de llevar adelante, el de impulsar las políticas del gobierno nacional. Otros gobiernos perdieron el poder porque no tuvieron fundamentalmente cohesión parlamentaria. No quiero hacer mención, pero vivimos algunas experiencias anteriores en donde la falta de cohesión parlamentaria comenzó por debilitar fuertemente al gobierno de un presidente que se tuvo que ir en helicóptero. Así que me parece que es un aporte para la historia, para la comprensión de esta época. Es un aporte valiente, hecho seguramente con toda la emoción que también viviste esos momentos históricos. Así que pone en valor también lo que es la política, como la verdadera esencia, la política con mayúsculas. Así que no quiero abundar más, me parece que es un gran libro que merece ser leído. Muchas gracias. Senador, muchísimas gracias también por sus aportes. Y es el momento ahora de escuchar a la diputada nacional Juliana Di Tulio, presidenta del bloque del Frente para la Victoria. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Primero quiero agradecerle mucho a Agustín el hecho de dejarme acompañarlo en la presentación de este libro. No es fácil para mí hablar sin emocionarme estando al lado de Agustín y además recordando todo lo que hemos atravesado desde el 2005, que es donde empieza esta historia, cuando Néstor Kirchner lo propone a Agustín como jefe de bloque. Y además, para mí, ya ver la tapa del libro implica recordar el momento de debate en el bloque cuando asumió Agustín la presidencia y la jefatura del bloque mayoritario, el bloque político que defendía al proyecto político que nosotros estábamos encarnando. En ese momento Kirchner era el presidente de la República. Me gustó muchísimo, no lo leí, te voy a ser honesta, o sea, tengo tanto para leer esta semana que el libro no lo leí, pero sí le di una buena ojeada y no me hace falta leerlo. No me hace falta leerlo, y no le hace falta leerlo a casi nadie de los que está acá. Digamos, yo veo compañeros y compañeras que han estado, además, que hoy no son diputados o diputadas, pero que han sido parte de la historia que cuenta este libro. No solo lo cuenta Agustín en primera persona y describe al presidente del bloque y al hombre que condujo el bloque político de este proyecto político durante un poco más de 7 años y medio, casi 8 años, sino que lo que hace es cuenta la historia de esos casi 8 años y cuenta los momentos políticos diversos que hemos vivido este bloque, el bloque del oficialismo, esta fuerza política de este proyecto político, primero de Néstor y ahora de Cristina, y a todos sus protagonistas. Se sintetizan, siempre nos sentimos sintetizados en cada uno de los cierres que hacía nuestro gran presidente del bloque, Agustín Rossi. Creo que cuenta las historias de los momentos, y por eso me gusta la elección que hiciste de los cierres, porque podrían ser, no sé, 40 libros, ¿no? Con los cierres de Agustín en cada una de las sesiones o de debates importantísimos. Pero la síntesis de estos proyectos de ley, algunos
o la mayoría, enviados por el Poder Ejecutivo, otros de iniciativa legislativa de la Cámara de Diputados, lo que hacen es relatar los momentos políticos que vivíamos en esta Cámara, que es una caja de resonancias de lo que se vive también en nuestro país. Por ejemplo, está el debate sobre el 82% móvil, donde nosotros éramos minoría. Agustín era el jefe de bloque de una bancada de 87 miembros. Veníamos de una bancada de 141 miembros y 20 diputados que a partir de la resolución 125, debate que está aquí en este libro, se fueron de nuestro bloque. Y estos momentos tan difíciles y tan complejos nos han descripto como fuerza política. Porque cuando fuimos minoría, nosotros tenemos una frase que decíamos, y la decíamos con Agustín y la seguimos diciendo, con algunos compañeros. Yo veo a muchos compañeros que hoy no son parte del cuerpo de la Cámara de Diputados, pero que fueron parte de esta historia, son parte de esta historia, son parte de la historia más importante de la recuperación democrática, la más impactante en términos políticos, la que ha transformado más la Argentina. Y nosotros teníamos una frase cuando éramos minoría, que decíamos que teníamos un café con leche y 2 medias lunas. Esas eran nuestras herramientas, pero lo que teníamos centralmente era política. Y eso, que fue además conducido magistralmente por Agustín, habla también de la calidad política de ese bloque de 87 diputados y diputadas que dieron todo, dimos todo y ganamos cada una de las batallas que se dieron en ese momento en absoluta minoría, con una mayoría ficticia armada por lo que se autodenominó en ese momento el Grupo A. Por supuesto que también relata momentos de alegría y momentos de felicidad con leyes, bueno, que hicieron felices al pueblo en su conjunto, más allá de estar destinados, hablaba recién Miguel sobre matrimonio igualitario. No fueron construcciones de leyes sin poco conflicto en nuestro bloque. No fueron construcciones de leyes sin poco debate en nuestro bloque. Y haber puesto, y no con pocas contradicciones, y haber hecho esa selección, y esa selección donde nos vuelve a poner con mayoría y donde recuperamos YPF y volvemos a tener mayoría en la Cámara de Diputados y Diputadas. Esa síntesis es la síntesis de la que fue protagonista un enorme grupo de hombres y mujeres militantes, muy comprometidos, con identidad en este proyecto político, con pertenencia, con jefatura política, y esa jefatura política primero fue la de Néstor y hoy es la de Cristina, pero conducido con una capacidad y una pasión muy grande por este hombre que tengo sentado al lado mío, que es Agustín Rossi. La verdad es que hemos aprendido todos, y entre todos, hemos aprendido todos de Agustín. Agustín aprendió también de cada uno de nosotros un poco, como hacemos todos los que ocupamos este lugar alguna vez. Y esto se ve reflejado también sobre todo cuando hace el análisis previo, ¿no?, a cómo se llega a la votación de una ley en el recinto, o a cómo él imaginaba la construcción de un discurso según se determinaba la realidad. Es mucho lo que dejó Agustín Rossi, no en esta Cámara, no en el recinto,
no en el bloque, sino en la patria. Es mucho nosotros, y creo hablar por todos los que están acá, los que son parte hoy del bloque de la mayoría, por los que fueron parte del bloque de la mayoría, sentimos un enorme orgullo de haberte tenido como presidente del bloque y de la fuerza política de este proyecto político. Nos llena de orgullo verte también con ganas, energía y futuro. Y nos llena de orgullo verte trabajando todos los días en otro lugar, en otro ámbito que no es el legislativo, donde estabas tan cómodo y se te veía tan cómodo, pero hoy se te ve también muy cómodo en lo que haces y también muy cómodo en los sueños que tenés. Y la verdad es que sentimos un enorme agradecimiento, no solo por tu compromiso, yo te vi y también es parte de lo que elegiste poner en este libro como discurso. A veces uno lo puede hacer público o porque son actos públicos, como el escrache o la amenaza a la familia de Agustín en épocas de la 125. Pero yo les quiero decir, soy testigo, no fue ni la única amenaza, ni en la única ley, ni la familia de Agustín o Agustín han sido amenazados una sola vez. Y en el paquete de leyes de la justicia, de la democratización de la justicia, un debate que fue muy impactante por la dimensión que tenía. Bueno, yo he sido testigo de las presiones y de las amenazas que silenciosamente Agustín Rossi soportó y aguantó durante muchos años en cada una de las leyes donde nosotros hacíamos un quiebre central en nuestro país. Y eso yo se lo reconozco porque me parece un gesto de enorme generosidad hacia con el resto del bloque, de no preocupar al resto del bloque, ¿no? Al resto de la fuerza que uno está conduciendo hacia un determinado objetivo, que es la aprobación de una ley. Y eso me parece que habla también del hombre de palabra, de Agustín Rossi, del jefe de bloque del Frente para la Victoria, que va a quedar en la memoria no solo de sus compañeros de bancada, sino en la memoria de la historia de la Argentina. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juliana. Queremos agradecer la presencia en la sala y les pedimos un fuerte aplauso para la señora María del Carmen Balestrini, esposa del querido Alberto Balestrini, expresidente de la Cámara de Diputados de la Nación durante el periodo 2005-2007. Le damos la palabra a continuación al señor Mario Weinfeld. Muchas gracias. Pregunta clásica. Muy agradecido por la invitación, Agustín, a participar, cosa que uno hace con gusto realmente. Y uno se pregunta, después de escuchar interesantes exposiciones, en las cuales van apareciendo algunos tópicos que por ahí uno pensaba plantear y para no repetir. Algunos repetiré también, porque bueno, tampoco vamos a renunciar a todo lo pensado. Pero, bueno, ¿desde qué lugar contar las cosas? Hay un par de preguntas que uno puede hacerse. Hay una pregunta interesante que Agustín plantea en un momento que yo como periodista que soy, que es el lugar desde donde hablo, que es el espacio donde hablo,
me pregunté más de una vez qué es en esas larguísimas y maratónicas sesiones que terminaron casi todas a las 1500 de la madrugada, y uno escuchaba los discursos de los presidentes bloque y del presidente bloque oficialista, que eran los últimos, y uno escuchaba también una multitud de diputados o senadores, en su caso senadoras o diputadas, tal vez de menos vistosos, menos conocidos, que hablaban a las 2:30 de la mañana ante nadie, ¿no? O sea, que lo cuenta. Y a veces yo mismo, que los estaba mirando, y de esto también quiero hablar, me preguntaba, bueno, ¿a quién le hablan? O sea, ¿a quién le hablan a las 3 de la mañana? Y uno podría ser pomposo, es decir, uno podría ser institucionalista y decir que hablan para el libro, ¿no? Para el libro de sesiones. O podía ser muy pomposo y decir, hablan para la historia. Pero la historia es una mujer casquivana, un poco histérica, no se sabe dónde está. Y Agustín dice una cosa interesante que alguna vez sé que le pregunté y que me contestó, que es, en algún momento uno habla para los diputados propios. O sea, el jefe de bloque habla para su gente. ¿Y por qué habla para su gente a las 4:30 ya de la mañana, Agustín Rossi? ¿Y por qué habla 40 minutos, 30 minutos? Y habla para transmitir o infundir eso que Juliana Di Tullio describió también, para transmitir e infundir que lo que están defendiendo es valioso, que la lucha que están dando es importante, que las concesiones que han hecho tienen sentido, que las críticas que se le hacen, algunas son atendibles, pero de todas formas el proyecto tiene que salir. Y yo diré más, anticipando tal vez lo que diga al cierre, también Agustín Rossi, no sé si dándose cuenta al principio, creo que después cualquier protagonista político en 8 años se da cuenta de todo, también le habló, no a quienes lo miraban en ese momento, que salvo 2 o 3 debates no debía haber tanta gente mirando en vivo eso, pero sí le habló a las adherentes y a los militantes del kirchnerismo que encontraron en el discurso del presidente del bloque una referencia y una empatía gigantesca. No creo que haya un militante kirchnerista convencido que no registre a Agustín Rossi como un referente importante de la oratoria de su fuerza. Uno de los más importantes, diría yo, una distancia en otro lugar que los dos presidentes, pero en un lugar muy alto y no sé hasta qué punto comparable con otros, dicho esto con todo respeto referido a todos. ¿De qué trabajan los diputados? ¿De qué trabajan los senadores? ¿De qué trabajan los legisladores? Otro punto interesante. Acá se cuenta, no solo en materia parlamentaria, que la abordó bien Pichetto, sino en otro sentido, en la Argentina hubo una edad de oro de todo, pero de la política particularmente. Esa edad de oro de todo a mí me recuerda a discusiones de fútbol que yo tenía con mi viejo, por ejemplo. Mi viejo conocía la edad de oro del fútbol argentino, digamos, del 40, del 50. Y mi viejo decía, cualquier jugador, el Beto Alonso, no era nada comparado con Vicente de la Mata Independiente. Nosotros somos de River. Pero no importa, no era nada. Y yo le decía, ¿cuántas veces lo viste a de la Mata vos? Si vos ibas a ver a River en la cancha de River, ¿no? O sea, no ibas de visitante. ¿Cuántas veces lo viste a de la Mata? 6 veces, 7, 8, 12, 10 veces. ¿Cuántas veces lo viste al Beto Alonso? 200. ¿Cuántas los viste a Messi? 400. ¿Cuántas veces vieron, y me vuelvo, a veces me voy y no vuelvo más, y vuelvo, cuántas veces vieron a presidentes de bloque, de diputados y senadores discutir fervorosamente proyectos que pusieron en vilo a la sociedad argentina, que tal vez la polarizaron, pero que también la capacitaron y la motivaron a discutir? ¿Cuántas? No hablo solamente de las virtudes o de la motivación que pudo producir el kirchnerismo para la politización de la sociedad, que creo que es muy alta. Hablo también de otras cuestiones que son, bueno, aleatorias o que vienen con el tiempo, que es la existencia de los medios de difusión, las transmisiones, la posibilidad de mantener registros, la posibilidad de repetir, el YouTube, por lo que fuera. ¿Cuántos diputados en la historia argentina han sido vistos hablando en los online, en vivo, en repeticiones, en compilados, como son los diputados actuales? ¿Cuántos? Y yo me respondo rápido y acepto, por supuesto, que es relativo, nunca, jamás. Y esto alude también a otra cuestión que me parece interesante plantear, que es que en esta saga de grandes debates, de debates
interesantes, de debates profundos, de debates que aluden a cuestiones centrales de cómo se gobierna la Argentina, medidas en las cuales uno podría detenerse en cada una un ratazo, que estos debates acompañan un nivel de capacitación y de saber de la discutida, muchas veces con razón, corporación política o dirigencia política, y de la sociedad civil argentina, que tampoco se reconoce tanto. Ahí sí me atrevo a decir, un poco porque tengo muchos años, demasiados, y estoy por cumplir uno más. Otro poco por el trabajo de radio, que seguramente Eduardo va a aprender, es sorprendente y es estimulante ver lo que saben ciudadanos y ciudadanas de a pie en la Argentina de casi cualquier tema que se les plantee, por complejo que sea. Yo uso uno que viene muy parcial, pero siempre lo cuento, es anecdótico. Alguna vez en la radio nos encontramos con una situación bien difícil de trabajar y bien difícil de abordar, y que yo mismo a veces temo manejar mal el lenguaje, manejar mal los códigos. En el caso de un bebé que había nacido con el cromosoma XXY. Había un conflicto, lo queríamos contar, y yo temía, digo, hay que explicarlo, es complicado, hay que explicárselo a la gente. Llamaba al público, sabía todo. Tenía una jerga, ¿no? Es decir, tenía un vocabulario. Había visto una película de Darín, está clarísimo. Digo, pero conocía, tenía un saber y una versación y una vastedad de conocimiento que no tenían, me atrevo a decir también, juego un poco, la mayor parte de los dirigentes políticos hace 30 años en la Argentina. Y esto no es tampoco mérito exclusivo, para nada, del actual gobierno de otros, sino que es mérito, que es un proceso de acumulación o sedimentación democrática, pero que en este texto aparece con mucha claridad. Los tópicos que plantea Agustín acá, que son parte de la discusión, formaron, y los que volcaron sus adversarios, forman parte del debate público y se discuten, no todos, no los números, no los datos, pero en conceptos se discuten en las mesas de café en la Argentina hoy. O sea, se discuten la ley de matrimonio igualitario, un momento fundante y formidable. Hay que ver cómo se hablaba o cómo se conversaba en las radios, cómo se conversaba en la televisión, cómo se conservaban los cafés y en las tertulias. Así como me preguntaba para qué hablan los diputados, no me tengo que preguntar mucho para qué me quedaba yo a ver los discursos de Agustín Rossi a las 4 de la mañana. Porque ahí, sin confesar nada, haciendo algo que es público, les digo que prácticamente, en parte porque es mi trabajo y en parte porque es mi vocación y porque me interesa mucho, prácticamente cubrir desde el lugar que tengo, que no es el de la cobertura inmediata, sino más bien el de análisis, prácticamente todos esos debates. Debo haber escrito sobre todos y cada uno. Pero mi laburo, más o menos, salvo algunos días en que las votaciones fueron muy fragorosas y muy apretadas, terminaba a las 12 o 12:30 y ahí entregaba, y teóricamente yo, en general, a sabiendas de cuál era el resultado, y entonces yo tranquilamente podía irme a dormir, que no sé si lo tenía merecido, pero que sin duda tenía ganas, y después enterarme, y después ver la grabación y escuchar y demás, y yo me quedaba. ¿Para qué hablaban ellos y para qué escuchaba yo? Esto me lo enseñó un hijo mío, cuando fue el debate de la ley de matrimonio igualitario. Hablé con él 1 o 2 días después, ¿cómo estás? Y dijo, vengo cansado porque me quedé viendo el debate hasta las 1:500 de la mañana y efectivamente labura mucho y se levanta temprano por su profesión. Y entonces yo le dije, che, la próxima vez preguntame, le digo, porque yo sé cómo sale, ¿no? O sea, el viejo espiaba eso. Yo sé cómo sale, y entonces él me dijo, viejo, yo lo quería ver. Él no quería ver el resultado, como si fuera, ¿no? Es decir, no era un bilardista de la vida y de la política y de los valores. Quería ver el debate, quería escucharlo, quería ver el tablero que representaba una decisión de la sociedad argentina y quería congratularse con mucha más facilidad que uno, que ha tenido que incorporar temas de tolerancia y de no discriminación, de una formación y de un barrio que te tiraban para cualquier lado. Quería verlo y quería participar en eso. Como periodista que soy, puedo decir que no en todos los debates estuve de acuerdo con la postura del oficialismo en la Argentina, y eso lo saben varios, y lo sabe el ministro Rossi, el exdiputado Rossi. Puedo mencionar un par de los que están acá, digo, por otra parte está escrito, el memorándum con Irán, ¿no? la ley de blanqueo, llamada, creo, de exteriorización de capitales.
Y ahí también ahí sirven dos cosas. Primero, para entender que algo que también señaló bien Pichetto, algo que señaló Juliana de alguna forma, Juliana Di Tulio, que es el rol de un jefe de bloque y de un parlamentario está ligado a lo que Max Weber llamaba la ética de las convicciones y también la ética de la responsabilidad. Un diputado, un jefe de bloque tiene que defender algunos planteos, mejores, peores, buenos, malos, algunos le pueden gustar, otros no. Se discute internamente, se debate, se conversa, se tensiona, inclusive se pulsa con el Ejecutivo y todos sabemos que puede haber hasta un punto, y luego, en definitiva, se defiende y se banca. Y eso todos tenemos que entender, cada uno, el laburo del otro. Esto viene a cuento también para decir que Agustín Rossi es un hombre de polémica, pero es un hombre enormemente respetuoso de las divergencias y de las posiciones distintas. Es, en definitiva, un hombre de la política y por eso es tan beligerante, por eso es tan locuaz, siendo a su modo tan lacónico, también algo que se señaló por ahí, y por eso le pone tanta pasión y tanto fuego a todos y a cada uno de los debates. Casi por fin y por último, y también a título de confesión. Había una época, ahora el mundo se ha entreverado más, pero había una época en que se hacían películas a partir de libros famosos sencillamente. Ahora el mundo está más complicado, no vienen juntos, se hace primero la película, es todo raro. Existía un tópico, entonces, eso de personas cultas, preparadas, o sencillamente, sinceras, que iban a ver la película y decían, la película me gustó, pero el libro me gustó más. Yo no he terminado de leer el libro de Agustín Rossi, pero sí lo he repasado con entusiasmo, sobre todo en las partes, digamos, novedosas que tiene, que no son los textos, los discursos, sino los aportes de dos amigos tan queridos como Horacio González y Eduardo Anguita, y las propias reflexiones del autor. Pero a mí la película me gustó más que el libro, porque yo la película la vi y no es que participé, porque no es así, pero de alguna forma fui bogando al tren de todas esas normas que se discutieron, muchas de las cuales, algunas de ellas eran novedades para mí, en mi agenda, en mi pensamiento, en mi imaginario, como fue el matrimonio igualitario, un tema que yo no pensaba 10 años atrás. Podía haber aprendido algo, sobre todo de mis hijos, podía haber aprendido respeto, podía haber aprendido, ¿no? Pero no, tal vez no lo tuviera tanto en la cabeza. 10 años, digo, no 30, no conversemos, saquemos la conversación. Otras, en cambio, forman parte de viejas luchas en las que uno creyó y sigue creyendo, en las que uno participó a la vera de otros, como minoría o casi como secta, y que de repente se convirtieron en políticas de gobierno. Hay gente que no entiende, y todo el mundo tiene derecho a hacer lo que quiera con su saber y con su pensamiento. Hay gente que no entiende que a veces uno adhiere a un gobierno sencillamente porque ha hecho realidad cuestiones por las que defendió en minoría flagrante, en minoría, casi, no digo resignada, pero sí dolida, y que de pronto se transforman en leyes y se transforman en acción de gobierno. Cuando uno no solo pensaba que no iban a ser leyes o acción de gobierno, sino que ni siquiera se ganaba o se podía mantener la discusión en un amable nivel de paridad. Digamos, que estaban perdidas en la sociedad, en la academia y en muchos otros lugares, y por cierto, en los recintos donde se hacían las leyes y en el propio Estado. Por eso, y ahí le calco una mención a Eduardo Anguita, cuando agarré el libro, hice lo que hace alguien que es un lector que tiene que alguna vez leyó alguno, digamos, algo que es un lector que ávido por lo menos y voraz. Miré un poco cómo estaba concebido, leí el índice, miré cuestiones en diagonal, espié, ¿no? Decía algunas cosas, y luego velozmente fui a buscar la frase de Agustín Rossi en que mencionaba a Germán Abdala. O sea, yo quería recordar ese momento, porque ese momento yo lo viví en condiciones poco presentables. Estaba en el living de mi casa mirando televisión, no parecía mucho más que un Homero Simpson argentino, no era más que nadie, pero en ese momento, mientras el hombre sudaba, y yo ya había entregado mi nota, y rabiaba por no poder poner en mi nota ese cierre, porque rabiaba, porque uno también tiene
esa pasión y esa fascinación por la palabra, por el discurso y por lo que significa la política, en ese momento la mención de Germán Abdala me pareció una mención notable, precisamente por lo que dijo Eduardo, de lo que me vuelvo a apropiar, que es por el reconocimiento a luchas que existieron tiempo atrás, que tuvieron protagonistas que están o no están, en el caso de Germán desdichadamente no está entre nosotros, pero que están o no están en el oficialismo y que sin embargo se fueron construyendo. Muchas de esas leyes tienen que ver con eso, algunas con su registro de relativa novedad pública, como es la del Servicio de Comunicación Audiovisual, pero también tienen ese valor y ese reconocimiento en ese momento lujoso, en ese momento de excitación, donde todos sabemos que aparte cuando uno habla y engrana se olvida algo, ¿no? Eso pasa. Uno dice, te vas y decís, me olvidé. En ese momento el reconocimiento de Germán Abdala para mí tuvo un valor inmenso que representa también un poco la figura de Rossi. Termino diciendo, se habla mucho, en la Argentina se habla demasiado mal de demasiada gente. Formo parte de una módica campaña para bajar eso, para reducir eso en alguna proporción, sin ningún éxito, inclusive conmigo mismo. Pero, de cualquier forma, y he tratado acá de no hablar mal de nadie, ¿no? He tratado acá de registrar, de hablar. Primero de la política, de eso que de alguna forma nos une a todos, esa vocación, esa práctica desdeñada, esa idea de que la política es algo vil, es algo bastardo, es algo mezquino. Digresión última. En la profesión que ejerzo, Eduardo, que ama las dos ciencias, las dos artes, seguramente lo debe ver, no hay periodista deportivo al que no le guste el fútbol. No hay periodista cultural o de espectáculo al que no le guste el mundo de la cultura, el mundo del espectáculo. Hay muchísimos periodistas políticos que detestan la política. Y es asombroso. Y no digo que tengan tal o cual posición. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Es más, si aman la política, representarán un abanico vasto de posiciones, ¿no? Sin ninguna duda. El mismo de la sociedad argentina o uno parecido, que es una sociedad muy plural y muy cambiante. Pero hay muchos que no la aman. No es mi caso y lo registro. Entonces, sin hablar mal de nadie y volviendo a algo que dije al principio, diré, esa empatía que puedo decirlo que en algún sentido registro y tengo pulsada, aunque no he hecho encuestas ni cosas por el estilo, que tiene Agustín con buena parte de la militancia peronista, que lo identifica como un orador propio, como una figura con convicciones y demás, lo ubica en un lugar que, insisto, sin decir nada de nadie voy a decir, Agustín Rossi es un tipo de verdad. Es un hombre de verdad, es un tipo de derecho, es un tipo de convicciones y es una figura política que ha llegado a un rango muy alto que tiene una identificación con lo que yo llamo, a veces simplificando, por supuesto, pero para que nos entendamos, los mejores valores del kirchnerismo, que no son todas sus políticas, que no son todos sus hombres, que no son todas sus prácticas, que no son todas sus decisiones. Yo, en ese conjunto de hombres y mujeres que llevan convicciones tan altas, no es unánime, no es tan grande y Agustín Rossi está entre ellos en un lugar muy destacado. Te agradezco, Agustín, entonces, la posibilidad de estar acá. Vamos a escuchar a continuación al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Julián Domínguez. Todo lo que habían escrito y me habían escrito, ya lo dijeron. Voy a tratar de dar mi testimonio personal de la manera que yo lo conocí a Agustín. Yo lo valoraba a Agustín por la posición de la 125. Yo era de Chacabuco, diputado provincial, entonces la verdad que nos llenaba de vibra. Y nos daba mucha bronca lo que le pasaba a él y a su familia, porque también en el interior eso nos pasaba a nosotros. Y claro, uno como las cosas que mira desde lejos. Nunca hubiese imaginado conocerlo personalmente, Agustín. Y lo conocí ocupando un cargo que tampoco pensé que iba a ocupar en mi vida, siendo ministro de Agricultura. Y el primer encuentro que tengo con un dirigente político nacional
fue con Agustín. Y no tuve que hablar mucho. Sentí que nos conectábamos con muchos sueños. Ese mismo sentimiento que sentí en dos momentos diferentes, en el silencio y en el aplauso. En el silencio cuando él cerraba los discursos. Ustedes se acordarán, los compañeros, que había un silencio profundo en la Cámara. Y en la intensidad del aplauso que cuando Agustín entró acá, todos le expresamos. Son momentos donde no se necesitan palabras para expresar sentido. Y Agustín, el Agustín que yo conocí, el Agustín que yo valoré extraordinariamente fue la 125, y el Agustín que yo conocí fue el de YPF. Me pasaron cosas, tampoco pensé que iba a ser presidente de la Cámara. Me dio muchísimo miedo. El día que me senté como presidente de la Cámara, sentía ganas de irme a mi casa, les confieso. Uno lo veía a Agustín como un dirigente muy grande y también a los otros dirigentes parlamentarios. Yo quiero compartir con ustedes lo que son reflexiones personales. De lo escrito voy a tomar una sola cosa. Agustín es un dirigente que vive como piensa. Eso es difícil en este tiempo. Muchas veces se dice de una manera y se vive absolutamente en forma contraria. Lo público y lo privado es un camino común en los dirigentes que siempre transmiten algo. Los discursos de Agustín tenían la originalidad de lo nuevo. ¿Por qué? Porque es un dirigente comprometido con su tiempo. No habla por sí, habla por lo que siente. Y en la Cámara, el Agustín que yo conocí era el Agustín que construía sentido y marcaba perspectiva. Es decir, Agustín siempre marcó un sentido y dice, pucha, no lo había pensado. Y siempre nos quedaba algo, de los discursos, muchos compañeros, tomábamos nota de lo que decía Agustín, porque era la construcción del sentido que mejor describió un proceso histórico del cual nosotros estamos viendo. Pero marcaba perspectiva también, marcaba perspectiva de lo que él imaginaba, explicaba lo que muchas veces nosotros no teníamos la capacidad de explicar. Yo creo que Agustín es una persona que está tocada por lo que Perón llamaba el óleo sagrado de Samuel. Es decir, es un dirigente que construye sentido y perspectiva. Es un dirigente que le pudo poner palabras que todos valoramos a los años más gloriosos que estamos siendo partícipes. Ponerle palabra y sentido. Y el valor de la pelea en ese momento, hoy lo vemos, la pelea con el campo. La discusión, que no fue económica, fue profundamente política. Y ahí creo que nosotros adquirimos la razón de ser de nuestro movimiento nacional y social. Nos identificamos porque la pelea en el interior era cuerpo a cuerpo. Nos peleábamos en la calle, en la ruta, en nuestras casas, en los cumpleaños. Al punto tal había llegado el nivel de enfrentamiento que nos distinguíamos por la frente. Los frentes blancos éramos los que estábamos de un lado y los frentes colorados los que nos íbamos a pelear en la mesa, pero nos peleábamos en la fiesta de nuestros parientes. Y yo lo veía a Agustín con tanta dignidad y con tanta entereza, siendo testigo activo, sin renunciar un solo paso a la fundamentación política que generó mi más profunda admiración. Siempre propuso certeza y muchas veces fue un nadador contracorriente. Y está el compañero Pichetto, por eso lo digo. La 125 en la Cámara de Diputados se ganó. Se perdió por la tradición de Cobo en la Cámara de Senadores. Y el peronismo jamás le va a aportar la inestabilidad institucional de la Argentina. La gran contribución que hemos hecho, y esto es sin beneficio de inventario, nosotros, la política es sin beneficio de inventario, pero una extraordinaria contribución es el acompañamiento legislativo a las decisiones más importantes de nuestra presidenta. Y quiero concluir con esto, que él lo define claramente. Muchas veces en otros periodos de la historia del Congreso fue rehén de intereses corporativos y la discusión parlamentaria una triste puesta en escena. Como dice el compañero Agustín en su libro, el kirchnerismo rompió el pacto implícito que existía. En el Congreso, en el cual el oficialismo
se lleva la votación y la oposición el discurso. Algo dijo Miguel de esto. Nosotros no solamente ganamos la votación, sino ganamos en las razones por las cuales dábamos la pelea y ganábamos el discurso. Y Agustín tuvo mucho que ver en la construcción del sentido. Con Néstor y Cristina la Argentina dejó de subordinarse a las corporaciones y volvió a discutir de política. Bueno, aquí tenemos a uno de los más brillantes voceros de este tiempo, de los testigos de este tiempo. Y el Congreso se transformó en una caja de resonancia de las grandes batallas que planteó nuestro gobierno en favor de los más humildes. Decir lo que me han escrito sería, o lo que hemos escrito, repetir los caminos. Quiero decir lo último. Agustín es un gran tipo, de lo cual uno se honra de ser amigo. Y el aplauso de los compañeros era, además de tu lucidez intelectual, de tu don como cuadro político, de tu capacidad de estudio, de tu análisis, es el reconocimiento a que sos un gran tipo, de la cual a muchos de nosotros nos permitiste sentirte amigo y dejaste una huella, esas huellas que marcan el cariño y el afecto. Por todo eso te mereces todo el impulso que tus sueños y te mereces llegar al lugar que tus sueños te permitan llegar. Contá con tus compañeros de bloque, contá con los que fueron y con los que somos tus compañeros de bloque, porque a todos nosotros nos dejaste la impronta de tu mensaje y de tu testimonio. Y gracias por permitirme compartir este momento que va mucho más allá de las palabras, que va en esa comunión que tienen las almas cuando tienen sueños y propósitos compartidos. Muchas gracias y gracias por ese testimonio. Muchísimas gracias, Julián Domínguez. Vamos a escuchar ahora a otro de los prologuistas, por ello le vamos a dar la palabra a Horacio González. Buenas tardes. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecerle a Agustín que me haya invitado a prologar junto a Eduardo Anguita su libro. Es el libro que nos congrega, es un libro alrededor del cual se hace este acto, y este es un acto de mucha fuerza, puesto que es la fuerza de la democracia. Se hace en un lugar histórico, se hace en uno de los salones más caracterizados del Parlamento argentino, se hace con la fuerte presencia de representantes parlamentarios, de ministros, de funcionarios del gobierno, de amigos de Agustín Rossi. Es decir, es una urdimbre de la democracia viva la que aquí está presente. Y hay que decir también que no es fácil construir este tipo de actos y este tipo de acontecimientos, y muchas veces es menos fácil cuando hay un libro de por medio. Quizás mi tarea aquí sea poner de relevancia de que se trata de un libro que recoge discursos. Por lo tanto, el autor de este libro es un destacado y refinadísimo autor de discursos en una sociedad compleja como la Argentina, donde podemos caracterizarla hoy como una gran sociedad de debates, pero también una sociedad de injurias y de hostilidades. En este arduo combate es probable que se pueda decir que el sector social, el sector político y el conjunto de voces que resulte más dignamente triunfadora de este arduo momento de la vida nacional sea quien menos hostilidades emplee en el discurso, quien menos agresiones desarrolle en sus argumentos y quien más deje en estado de presentación elevada, contundente y argumentativa las razones de su militancia. Creo que este es el centro mismo de este libro de discursos y de oratoria de Agustín Rossi, que al mismo tiempo entraña un gran ejemplo, que es un ejemplo que muchas veces no vemos cuando percibimos al Parlamento desde afuera, que es que la ley se construye. Una ley es un complejo, complejísimo diría, artefacto de la democracia, de la república y de la nación. No hay república, no hay nación, ni hay democracia sin leyes y sin el debate de la ley. El debate de la ley precisa refinadas
delicadísimas articulaciones, precisa construir el voto, precisa mover voluntades, moviendo la voluntad propia de quien al mismo tiempo tiene altas responsabilidades en la jefatura de una bancada. Es decir, una ley es un combate de voluntades, es el momento de puesta en tensión de la representación social, y todo eso ocurre en momentos de fuerte dramatismo. Es cierto que se debate en muchos otros lugares en una sociedad como la Argentina. En la televisión se debate mucho, hay un modelo no parlamentario de discusión porque no se forman leyes en el debate televisivo, pero la televisión también quisiera formar leyes. No puede hacerlo porque la Constitución no lo dice, pero invisiblemente la formula. Muchas veces un breve debate de televisión, donde se puede hablar medio minuto, habla otro medio minuto un contradictor y el presentador del programa resume estableciendo jurisprudencia, presentando una verdad, haciendo una ley. Pues bien, esas no son las leyes. Pero una parte de la sociedad cree que esas son las leyes porque también se ha olvidado algo que en este libro está presente y lo mantiene Agustín Rossi como una alta bandera. En el Parlamento hay oradores, no hay leyes sin oradores y no hay democracia sin la alta experiencia de la oratoria. Muchas veces se ve al Parlamento como un lugar de anudamientos de intereses inmediatistas. Puede ser que lo sea, pero el Parlamento y este periodo histórico especialmente, donde hay un conjunto de leyes de suma importancia como quizás no lo hubo en otro periodo de la historia argentina. No es que no haya habido leyes importantísimas, la 1420, la ley de asociaciones profesionales, pero es en este periodo, y en todas ellas participó Agustín Rossi, donde la ley de nacionalización, estatización de aerolíneas, la ley vinculada al campo, la ley vinculada a las jubilaciones, todas las grandes leyes, los fondos de pensión, todas las grandes leyes que son un nuevo reticulado de la vida pública argentina, tuvieron los grandes discursos de Agustín Rossi en el entretejido de su construcción. Por eso, este libro es un libro muy dramático. La ley es emotiva y dramática, aunque muchos abogados o muchos personajes de gran importancia de la jurisprudencia o muchos constitucionalistas hablan de la fría letra de la ley. Puede ser que haya una fría letra de la ley, pero hacer una ley es un operativo absolutamente candente y vibrante de la democracia y este libro lo demuestra. Por eso la televisión no se conforma con transmitir debates del Parlamento, porque los ve muchas veces aburridos. Y el Parlamento es muy complejo, hay moción de orden, de repente alguien lanza una moción de orden, eso interrumpe el debate porque es un debate sobre el debate. Miren la complejidad que tiene el Parlamento. La televisión no tiene esa complejidad, hay un conjunto de técnicos invisibles que hacen así con el dedo. Es la moción de orden de una sociedad donde si se la dejamos a la televisión que organice la democracia, va a organizar un conjunto de cortes de 2 o 3 minutos. Esa no es la democracia. Pero la televisión sabe bien cuando no hay siempre dramatismo en la Cámara, porque los parlamentos son producto de las grandes revoluciones. No es que hayan cesado las grandes revoluciones. Se apocan, se disminuyen, desaparecen o quedan en la memoria de unos pocos y vuelven otra vez a otros periodos convulsos. De ellos siempre sale el Parlamento y siempre alguien evoca en lo que parece la rigidez de la vida parlamentaria, con sus normas, es fuertemente normativo el uso de la palabra. Sin embargo, son productos de esas grandes revoluciones, porque se pueden evocar, se las puede respirar, aún en debates que no pueden ser los más dramáticos. Sin embargo, hay momentos de tal dramatismo, como bien explicó Mario, que ver un debate en regla del Parlamento por la televisión, es decir, los dos sistemas de debate fundamentales de una sociedad, el Parlamento y la televisión, revela la enorme superioridad del debate parlamentario sobre el debate al estilo Mariano Grondona. O sea, el Parlamento de Grondona, que parece más atrevido y que parece más rápido y que hay que usar frases totalmente pegadizas y dar el golpe de puño en el momento acertado, han descubierto algo fundamental, que el Parlamento exige más rudimentos, más normativas, más rodeos, algunas triquiñuelas. Sin embargo, hay momentos de definición donde una sociedad sabe
que se puede mirar por televisión, un debate parlamentario, y ahí está el drama consumado de una sociedad viva como es hoy la sociedad argentina. Y no importa a quiénes me refiero para decir cuál es la sociedad viva. Contentémonos con saber que nosotros aquí somos parte fundamental en esta reunión de la forma más viva de la sociedad argentina, en el Parlamento y a través de discursos que se han dado en el Parlamento. Los discursos de Agustín Rossi son discursos que recuerdan grandes discursos de otros parlamentarios de la historia complejísima del Parlamento argentino, de un Alfredo Palacio, de un Aristóbulo del Valle, de un Moisés Levenson. Son todos grandes diputados o senadores representativos de otros partidos y de otras corrientes políticas y que han tenido, como hoy tiene el Frente de la Victoria en el Parlamento argentino, la responsabilidad de tener en sus representantes y la obligación que deben tener estos de ser los oradores que mantengan la vivacidad, la nervadura interna del Parlamento. Este libro no es un libro de historia, pero va a ser un libro de historia, porque además está precedido cada debate por anotaciones del propio Agustín en relación a cómo se construyó la ley. Eso que parece tan fácil, eso que parece escrito por alguien que sería o un asesor, un colaborador, un abogado externo al Parlamento. Al Parlamento se lo ve de muchas maneras que son inconvenientes por parte de quienes les interesaría que los parlamentos fracasen, que no haya este tipo de construcción legislativa, que es una construcción que pertenece al régimen más profundo de la democracia, es decir, elaborar un consenso mayoritario y elaborarlo en medio de momentos profundamente dramáticos como los que hemos vivido muchas veces viéndolos por televisión o viéndolos desde el propio recinto. Y esto es muy antiguo, es milenario. La palabra de Cicerón movió regímenes políticos y aún se recuerdan algunos discursos. ¿Quién no sabe decir delendes Cartago o que quieres abusar de nuestra paciencia, Catilina? Haya tenido no razón Cicerón, porque muchos en la Argentina fueron más catilinistas que ciceronianos. ¿Qué nos importa hoy eso? Hoy nos importa que tenemos... Sí, importa, a los historiadores importa, pero a nosotros hoy nos debe importar que nos reunimos alrededor de algo que se sigue demostrando como un principio de reunión. A muchos les resonará familiar esta frase, que es un libro. El libro es un principio de reunión y es un libro que surge de discursos parlamentarios que han sido, como dijo Anguita, elaborados con aportes, sin duda de asesores, alta información económica, social, política, legislativa, pero al mismo tiempo ese momento intransferible donde el orador está solo con su voz. El orador pertenece a un bloque, se ha reunido con sus compañeros, ha trabajado con sus compañeros, con sus asesores. El trabajo previo es enorme, pero hay un momento de soledad, y muchos han hablado de esto, donde el orador vive de su propia palabra y esa palabra viva pone muchas veces en tensión a toda una nación. Por eso, también tomando el tema de Mario, el legislador le habla al público presente en la sala, a sus compañeros de bancada, a los de la oposición, le habla a los que están en la tribuna, si se transmite en televisión al televidente, pero aunque no lo vean más que los que están ahí, y aunque sea de madrugada, le habla a la República, le habla de democracia, le habla a la patria y le habla a la nación. No puede permitirse no hablarle a ninguna de esas entidades que a veces parecen separadas, como si unos fueran republicanos y otros meramente nacionales y otros meramente patrióticos. No hay ninguno de estos conceptos que no existe en su verdadero dramatismo y verdad entrelazados uno con otros. ¿Y eso cómo se hace? Con la gran oratoria parlamentaria. ¿Y qué podemos decir de este periodo? ¿Y qué pueden decir aquellos que hagan el balance ecuánime cuando se despojen de una vez? Porque esto es posible y lo podemos creer de cualquier ciudadano argentino, que se despoje de las animosidades y prejuicios que recorren buena parte de la sociedad argentina, que este es el periodo histórico donde hubo el mayor cuerpo de leyes significativas para la Argentina, leyes que quedarán en la historia argentina, serán modificadas, readecuadas, y los que participaron en ellas podrán considerarse orgullosos de haberlo hecho, y particularmente el jefe de aquella bancada, Agustín Rossi, podrá considerarse el autor de discursos fundamentales
y a través de ellos, de un acto no menos fundamental que los discursos e íntimamente entrelazado con ellos, la reconstrucción de la vida parlamentaria, la reconstrucción de la idea del representante político emergido de una elección. Ya sabemos que la representación es vasta, múltiple, se hace de muchas maneras, pero esta es la manera más calificada, en la vibración de la voz, en un momento angustioso, donde hay que decidir sí por no en cuestiones vitales para la democracia argentina, que es una democracia profundamente social y profundamente ligada a intereses populares. Ahí está el orador, que hizo surgir su palabra de un colectivo de representantes como él, pero donde solo con su exposición ante el pueblo, ante la patria, ante la república, ante la nación, ante el votante, ante los ciudadanos, siente en el grano íntimo de su voz que ha cumplido su tarea. Yo digo acá esta noche, para terminar, Agustín Rossi ha cumplido su gran tarea como gran orador y constructor parlamentario en la República Argentina. Hemos escuchado entonces a todos los expositores que brindaron una mirada sobre Hombre de Palabra, el libro que hoy estamos presentando aquí. Y bueno, llegó el momento de escuchar al autor de este libro. Le damos la palabra al señor Ministro de Defensa de la Nación, ingeniero Agustín Rossi. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos, a todas. Muchísimas gracias, la verdad que por haberse quedado todos parece el bloque del Frente para la Victoria, están todos, ¿viste? Muchísimas gracias a los que han aceptado la invitación, compañeros gobernadores, compañeros colegas ministros, funcionarios del Poder Ejecutivo, bueno, diputados, mandato cumplido, algunos que se han venido especialmente para esta actividad, los compañeros senadores que se tuvieron que ir un poquito antes porque tenían una reunión propia de la actividad parlamentaria, bueno, a todos los compañeras y compañeros que hoy están acá. Muchísimas gracias a los que me acompañan en esta mesa, a Julián, Juliana, a Mario, a Eduardo Anguita, que con él tuvimos una serie de charlas para poder arrancar y escribir este libro, y a Horacio, que tan generoso prólogo y palabras pronunció recién. Quiero hacer un agradecimiento especial. Yo la invité especialmente a María del Carmen Balestrini para que hoy esté acá. Juliana decía, cuando nosotros llegamos en el 2005, éramos un bloque nuevo casi, una gran parte de los compañeros éramos nuevos, yo quizás el más nuevo de todos, pero sobre todas las cosas el liderazgo de ese periodo lo tenía Alberto, y fue sin duda un apoyo indispensable para consolidar o empezar a construir una conducción en el bloque del Frente para la Victoria. Y muchísimas gracias, bueno, a todos los compañeros y compañeras que han sido integrantes del bloque, de los bloques aliados durante todo este tiempo. Bueno, muchísimas gracias a mi mujer y a mi hija que están acá. Los otros tres no están, dos porque viven afuera, y el otro porque tiene un ataque de responsabilidad y tiene trimestrales mañana y se quedó preparando las trimestrales para mañana en Rosario, digamos, ¿no? Yo soy un privilegiado, porque la verdad que tener la posibilidad de contar una parte de tu vida en un libro es un raro privilegio, ¿no? Otro de los privilegios que me ha dado ser protagonista de este espacio político y de este proyecto político. Siempre le estaré agradecido enormemente a Néstor y a Cristina haberme dado esa posibilidad y habérmela reiterado esa confianza durante 7 años,
para que encabece el bloque de diputados. Y también al destino, ¿no? Porque me tocó encabezar un bloque de diputados en esta época y en este proyecto político que como yo digo y así lo sentí, digamos, ¿no? Y así lo siento, nosotros empezamos a construir una historia distinta en el Parlamento argentino. Había una cosa de pacto implícito en los primeros años de la democracia, digamos, ¿no? El oficialismo se lleva la ley, la oposición se llevan los argumentos y se lleva el debate, porque ese pacto implícito estaba basado en que las leyes eran bastante difíciles de sostener, digamos, ¿no? Entonces, eran leyes vergonzantes, digamos, ¿no? Y nosotros, durante todos estos años, por la decisión de Néstor, por la decisión de Cristina, pudimos construir leyes de las cuales no solo ganamos las votaciones, sino que nos sentimos orgullosos de cada una de las leyes que nos tocó votar. Yo lo digo en el libro, nunca sentí ninguna contradicción, ni nada que se le parezca de las leyes que me tocó votar durante los 7 años y medio que fui presidente del bloque. Me sentí claramente orgulloso de haber sido protagonista de todos estos años, por más que no siempre fueron fáciles, ¿no? Julián decía recién lo de la nacionalización de YPF, que fue una de las leyes más importantes y que fue una ley que sabíamos que íbamos a ganar la votación con comodidad, con claridad. Y yo en esa ley, me acuerdo que cuando empecé el debate, bueno, estaban todas las barras llenas de compañeros y eran palabras de aliento y palabras de gratitud y aplausos. Y bueno, yo me acuerdo que dije, bueno, que agradecía los aplausos, pero que no siempre había sido así en la Cámara de Diputados, digamos, ¿no? Había algunas veces que no había sido de la misma manera y ahí acuñé esa frase, digamos, ¿no? Que con aplausos o con huevazos siempre fuimos capaces de defender los mismos valores y las mismas convicciones, digamos, ¿no? Que allí hay sin duda una gran parte de lo que nos distingue como espacio político y que lo que nos distinguió como bloque durante todos estos años, ¿no? Yo también digo una cosa en el libro que es lo que yo sentía, digamos, ¿no? Es cierto que cuando uno habla en un cierre termina hablando para todos, habla para los que están en el recinto, habla para los que lo ven, para que lo escuchan, habla también para la versión taquigráfica, para una cantidad de circunstancias, pero fundamentalmente el eje del desarrollo, del objetivo del discurso, eran nuestros propios compañeros diputados. Yo tenía absolutamente en claro que de una ley difícil los compañeros diputados saliesen convencidos de que habíamos ganado el debate, que habíamos ganado la votación, que el bloque salía con mística, era el piso para ganar la próxima ley. Entonces era y la verdad que teníamos leyes todas las semanas, digamos, ¿no? Como ahora, digamos, ¿no? Que el trabajo parlamentario es un trabajo intenso, ¿no? Y ciertamente que si había algo que reconfortaba era el aplauso y la alegría de los compañeros cuando terminaba un discurso, cuando terminaba la votación. Ahí uno sentía si iba por el buen camino. También digo en el libro que no hay un buen presidente de bloque sin un buen bloque. El bloque es una construcción colectiva. Y la resultante del presidente de bloque es también la resultante de el trabajo del presidente de bloque también es resultante del trabajo individual de cada uno de los diputados. Hay muchísimas cosas que se reivindican de los discursos que a mí no las hice yo, sino que me las trajo algún diputado. Recién estaba Edgardo, se debe haber ido, pero por ejemplo la referencia a Germán Abdala me la trajo Edgardo. Porque esa semana que estábamos votando
la recuperación de YPF, se cumplía un nuevo aniversario más de la muerte de Germán. Y entonces, antes de que yo empiece el discurso, vino Edgardo y me dijo, acordate de esto. Y fue lo que yo utilicé para cerrar el discurso, digamos, ¿no? Bueno, busqué algunas cosas, cómo habían sido los votos en ese momento. O sea que el aporte de los compañeros ha sido valiosísimo en el mismo proceso de elaboración de cada uno de los discursos. Tengo que decir que a favor del bloque oficialista siempre hay un insumo indispensable, que son los discursos opositores, que te dan para... te permiten, en general te permiten permanentemente tener elementos que nos llevan o que te permiten fundamentar. Mis discursos en general tenían intentaban tener tres estructuras. Primero, una defensa argumental de la ley, en donde muchas veces repetía parte del argumento que daba nuestro compañero, que era el miembro informante, digamos, ¿no? Porque entre el miembro informante y el presidente del bloque tenías 10 horas, de las cuales 8 horas eran discursos opositores, más o menos 7 horas que eran discursos opositores. Entonces bien valía la pena retomar o puntualizar algún elemento, digamos, ¿no? Había otra parte que era tratar de contrarrestar los argumentos opositores y un cierre del cierre, que era tratar de inscribir esa ley dentro de un marco general del proyecto político el cual estábamos defendiendo. Puse las leyes que todos se pondrían en estos, cada capítulo es una ley, digamos, ¿no? Entonces tiene una primera parte que es el desarrollo del entorno social, político que existía en ese momento, habla también de la sesión, habla de cómo construir el discurso. Como le dije a algunos periodistas hoy que me preguntaban, me dice, bueno, ¿está la cocina? Le digo, mire, yo tengo que seguir haciendo política en la Argentina, así que abrí la puerta de la cocina, la totalidad de la cocina no está, digamos, ¿no? Porque, bueno, no correspondía al libro, pero sí están las principales leyes que a todos nos hubiese ocurrido colocarlas en un libro, digamos, ¿no? La ley de medios, la estatización de las AFJP. Hoy se cumplen un nuevo, fue en el 2008, digamos, ¿no? O sea que 6 años. 6 años, no de la aprobación en diputados, sino de la aprobación del debate en el Senado, de la nacionalización de las AFJP, la recuperación de YPF, la ley de medios, la ley de matrimonio igualitario, sin duda la ley más bella que me tocó votar, digamos, ¿no? El título del capítulo es un acto de belleza parlamentaria, digamos, ¿no? Uno salí pleno de esa ley, como también digo, sin ningún lugar a dudas, que la más difícil fue la 125, por lo previo, porque veníamos de 3 meses de debate intenso en el conjunto de la sociedad, por lo que a cada uno de nosotros nos habíamos pasado. Yo no soy un rencoroso y en general indulto demasiado rápido, digamos, ¿no? en mi vida política, pero las 2 o 3 veces que fueron a mi casa no me las olvido más, digamos, ¿no? Porque eso es canallesco, porque no van contra uno, digamos, no van a debilitar la estructura familiar o tratar de dañar la estructura familiar, digamos, ¿no? Entonces, eso es bien de cobarde, digamos, ¿no? Pero también en la ley de medios sentí orgullo del bloque, que se había sobrepuesto a todas las presiones, porque como todas las cosas, digamos, no hay que había superar la primera barrera, pero había que sobreponerse a la presión de la estructura de medios para votar esa ley, digamos, ¿no? Que me acuerdo de la sesión, que hicieron lo mismo que en una de las últimas, que se levantaron y se fueron los opositores, lo mismo que en la del Código, que se quedaron aliados.
los aliados nos pedían que votemos rápido, porque el nivel de presión sobre los aliados era importantísimo, digamos, ¿no? En ese momento, que después terminaron votando la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. También está puesta una de las últimas leyes que me tocó votar, esa que te acordás que tenía sed y que agarraba un vaso de agua y como no tenía agua estaba vacío, que te pedía agua, y después de tanto pedir me tiraron un botellazo. Pero también está esa ley que es sin duda uno de los debates pendientes que tiene la Argentina, que es un debate pendiente alrededor de la justicia, digamos, ¿no? El coraje que tuvo nuestra presidenta de plantear ese debate que después, bueno, las leyes terminaron siendo declaradas no constitucionales, digamos, pero es un debate que la Argentina tiene que dar. La Argentina tiene que permitirse el debate de debatir sobre el funcionamiento del Poder Judicial. Todos los poderes en la Argentina, todos hemos sido interpelados, los dirigentes gremiales, los dirigentes políticos, los parlamentarios, los funcionarios, los gobernantes, y no puede ser que cada vez que uno quiera debatir sobre la justicia te digan, no, querés quitarle independencia al Poder Judicial, y la verdad que no es así, digamos, ¿no? En algún momento la Argentina tendrá que darse ese debate, que es un debate pendiente. También está entre los capítulos está la sesión que ninguno de nosotros hubiese querido estar, que fue la sesión que hicimos después del fallecimiento de Néstor. Y yo en esa sesión, al contrario de lo que eran las sesiones normales, hablé primero, digamos, ¿no? El presidente del bloque del Frente para la Victoria siempre cierra los debates. En esa sesión hablé primero y recuerdo mis sensaciones sobre el discurso, digamos, ¿no? Porque hacía pocos días que había fallecido Néstor y había que hacer un discurso en donde yo quería decir cosas y no quería que el estado de ánimo me traicione y no me permita decir las cosas que quería decir, pero al mismo tiempo quería que mi estado de ánimo se transmita, digamos, ¿no? Porque era el estado de ánimo que teníamos todos como bloque, y realmente fue una sesión muy fuerte, digamos, ¿no? Y también está la última sesión, que fue la de la última exteriorización de capitales, donde premonitoriamente yo empiezo el debate diciendo, yo me siento que soy un militante, digamos, ¿no? Y como militante, bueno, estaré en el lugar donde me toque estar. Al otro día estaba en el Ministerio de Defensa, digamos, ¿no? Así que no tenía posibilidad alguna de generar ningún tipo de cuestión de rechazo, ni mucho menos, ni tampoco lo hubiese hecho, digamos, ¿no? Pero ciertamente en ese discurso yo me acuerdo que la oposición nos atacaba porque decía, bueno, no están convencidos, el bloque del Frente para la Victoria, esas cosas, que es lo peor que te pueden decir, digamos, ¿no? Es tratar de interpelar a un bloque diciendo, ustedes no están convencidos de lo que votan y ese tipo de cuestiones, digamos, ¿no? Entonces yo decía que era bastante difícil que la oposición entienda cosas que yo pienso, digamos, ¿no? Porque no tienen los mismos procesos que nosotros, que les cuesta entender un proceso de construcción colectiva, porque no construyen colectivamente, le cuesta entender cuando uno habla de épica porque no tienen épica, digamos, ¿no? Y le cuesta entender que cuando uno dice que pertenece a un proyecto político porque no tienen proyecto político. Como decía recién Miguel Pichetto, que es mucho más crudo que yo, digamos, de lo que era yo, digamos, ¿no? Al momento de definir el rol del oficialismo, pero yo me acuerdo los primeros tiempos que yo era presidente del bloque, me preguntaban algunos periodistas, me decían, bueno, ¿y usted como presidente del bloque qué va a hacer? Le digo, oficialista, ¿qué voy a hacer? Le digo, ¿qué va a ser presidente del bloque oficialista? Oficialista, digamos, ¿no? Pero no va a plantear, no, la verdad que en realidad era una verdad de perogrullo. Y los sistemas parlamentarios a los cuales
Miguel hacía referencia, son muchísimo más rígidos que los sistemas presidencialistas, digamos, ¿no? Y la pertenencia de los diputados a un bloque es muchísimo más rígida, digamos, ¿no? Porque claro, el pase de un diputado de un bloque a otro bloque te puede significar la caída de un gobierno. Entonces, a nosotros después de la 125, como decía Juliana, se nos fueron 20 diputados. Nunca hubiese existido el Grupo A, para decirlo con claridad, nunca hubiese existido el Grupo A sin esos 20 diputados que habían entrado en el año 2007 por la lista que llevaba Cristina Fernández de Kirchner de presidenta, si hubiesen pasado a la oposición. Nunca hubiesen tenido mayoría, siempre hubiésemos podido mantener la mayoría nosotros. Por eso era un acto de profunda ilegitimidad, el acto que se hizo en esa sesión del 2009, en donde nos dejaron en minoría en todas las comisiones y demás, porque no era que la sociedad argentina había votado eso, digamos, ¿no? La sociedad argentina había hecho una votación y a ellos habían sumado absolutamente todos y se habían aprovechado de 20 diputados que tendrían que haber renunciado a sus bancas, digamos, ¿no? y devolver sus bancas para pasarse a la oposición, digamos, ¿no? Esa sesión también está contada ahí porque yo creo que allí se cometió un acto de torpeza parlamentaria en cuanto a lo que significa la construcción de los códigos del Parlamento. Era la primera vez que al oficialismo y al que era el bloque que tenía mayoría, porque nosotros éramos minoría frente a todos ellos sumados, pero en términos individuales éramos el doble que el bloque de la Unión Cívica Radical, el triple que el bloque del PRO. Era la primera vez que al oficialismo se le quitaba la posibilidad de tener la iniciativa parlamentaria. Nunca había sucedido. Cuando el peronismo renovador gana las elecciones en el 2007, siguió dejando al radicalismo el manejo de las comisiones más importantes que tenían que ver con la gobernabilidad, digamos, ¿no? Y cuando la Alianza gana 10 años después, en el año 97, también le deja al gobierno de Menem el manejo de las comisiones más importantes. Esta vez no fue exactamente al revés, fue de tanta ilegitimidad que solamente pudieron constituir mayoría el día que formaron las comisiones y el día del debate del 82% móvil, que también está contado aquí, porque me parecía que también había que poner o registrar lo que había sido ese proceso en donde el bloque tuvo clara minoría, digamos, ¿no? La verdad que no digo que me resultó fácil, también quiero contar algunas cosas. El discurso de la 125 yo no lo había visto nunca más. Digamos, ¿no? Lo volví a ver en YouTube, digamos, ¿no? En la versión grabada para este registro, digamos, ¿no? del libro. Y la verdad que no me había parecido un buen discurso en el momento en que lo di. Bueno, ahora estoy más contento, digamos, con el discurso que di en ese momento, pero en ese momento me había quedado con la idea que no había sido del todo un buen discurso, digamos, ¿no? Quiero agradecerle también a todos mis colaboradores, un equipo encabezado por Germán Martínez, que trabajaban Yo llegué a tener para los discursos de cierre a veces 3 modelos de discursos con los cuales trabajar, digamos, ¿no? Y permanentemente había compañeros del bloque que veían las sesiones por circuito cerrado, por televisión o en el recinto, y que terminaban siendo insumos indispensables, digamos, a la hora de terminar de construyendo el discurso. Bueno, es un libro interesante. Gracias a Antonio Caló, secretario general de la CGT, por estar, la verdad, y me olvidé de nombrarlo a Carlos León Arlanián, que siempre tiene tanta generosidad y tanto gesto de acompañamiento a cada una de las iniciativas. Y muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Señoras y señores,
La palabra del señor Ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, en la presentación de su libro, Hombre de Palabra. Queremos agradecer profundamente a todos y a todas la presencia de ustedes aquí desde ya, los que quieran, los que tengan el libro y los que deseen firmarlo por el autor, pueden hacerlo en el Salón de los Pasos Perdidos. Nuevamente, muchísimas gracias por la presencia, por el respeto y por el afecto de siempre. Esto fue mucho más que una presentación de un libro, fue un verdadero encuentro de reflexión política. Muy buenas noches a todos, muy buenas noches a todas, gracias y hasta siempre.